A continuación, Nuevo Poder. Para llegar a más. Buenas. Buenas. ¿Cómo van? Ahí andamos. Bien. El programa de hoy, la carátula es la Biblia y el calefón y Perón. Que acá tenés otra expresión, digamos, de la... El tema de la proporción. Déjala ahí que lo voy a explicar un poquito. Sí, del problema de proporciones y del problema de que no hay síntesis. Porque nadie logra una síntesis tampoco en Medio Oriente, no se logra en ningún lugar del mundo. Lo único positivo es que se ha destruido todo, entonces hay que construir. Claro. Se ha destruido todo el derecho internacional, la economía internacional y demás. Y las convenciones, por ejemplo, nosotros hemos impulsado como observatorio la convención de un nuevo de genocidio y ecocidio. Claramente, ahora están todas las condiciones para esas nuevas convenciones. No hay otra salida, ¿eh? No hay otra salida. En ese marco fue que nos llamó la atención esta organización que se hizo de un encuentro por celebrar el Día del Empresario Nacional en la Facultad de Medicina, que lo organiza la ENAC, que es un pequeño grupo de pymes muy allegados a Cristina, que la preside Leo Vilansky, que lo ven ahí en la carátula, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero lo curioso era que estaba el arzobispo Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, junto con Alejandro Berkovich. Bueno. O sea, un hombre que no solamente es muy prestigioso por su rol en los medios, sino que viene de la izquierda más trotskista, ¿no? No sé, en qué algunos me dicen que era del PO, bueno, no sé, no importa. Pero la realidad es que tiene una postura que no es tampoco la del Partido Comunista Argentino, es la de los grupos trotskistas. Y juntos a hablar sobre el problema en ese encuentro. Ahí se presentaba el libro de Berkovich, lo presentaba él, lo explicaba, y ENAC, que es el organismo, en forma conjunta, sobre el problema de los dueños. El libro de Berkovich habla de los dueños de la Argentina. Entonces fui. Y la verdad que, ¿por qué? Les digo así como título de entrada, después vamos al desarrollo del programa y vamos a escucharlo al final a las palabras de Monseñor Colombo, porque no es menor. Van a ver, ahí estuvimos charlando con Colombo sobre sus días en Quilmes, que él hizo todo su vocación sacerdotal en Quilmes, en el seminario, y después estuvo 15 años 15 años de la mano derecha de Novak. Mira. O sea, su historia es en Quilmes. Por algo, Francisco, cuando le llevamos con Clelia la propuesta de hacer el Observatorio de la Riqueza, y cuando le llevamos a hacer también el asunto de el homenaje al Concilio Vaticano II, me dijo, en Quilmes, no me olvido nunca esa frase, yo no sé por qué, pero siempre religiosamente en Quilmes pasan cosas novedosas. Palabras de Bergoglio, no era Francisco todavía, ¿eh? Era Bergoglio cuando le fui a pedir la capa de Jerónimo Podestá para ponerla en la Feria del Libro. Estuvimos hablando de Quilmes y qué sé yo, pero fíjate vos que termina Francisco el 12 de noviembre de 2024, cuando ya se sentía que partía a los cielos, Conferencia Episcopal, nueva autoridad de la Iglesia Argentina, y lo pone a Monseñor Colombo, formado en Quilmes, ¿no? O sea, fíjense cómo esa vuelta ese encadenamiento de la importancia de la historia oral, ¿no? De cómo se pierde si uno no la mantiene viva y la reconstruye, y lo ponen en ni más ni menos que a mantener el legado de Francisco en la Argentina durante, creo que tiene mandato de 4 años, 6 años, después lo pueden elegir porque es joven.
Así que ni más ni menos que bueno, a mí me llamó mucho la atención. Ya él había estado, digamos, es abogado, aparte, Mira. es abogado. Y como abogado, Francisco le encargó, ya como papa, lo puso al frente de la diócesis de La Rioja para que llevara a fondo la reversión del sistema judicial de La Rioja, en la causa Angelelli, que estuvo durante 32 años tipificada como accidente. Por ahí tenemos las imágenes, ¿no? De que fue Sonia a cubrir, a trabajar, a hacer no toda solo la... a cubrir, sino que le entregamos el documento que le habíamos entregado a Francisco. Ese, claro, pero ahí no dice, ese era el de los 23 puntos. 23 puntos para la paz en Medio Oriente. Y él ahí logró dar vuelta después de 33 años. La causa judicialmente dejó de ser accidente y pasó a ser atentado. Y asesinato. Y asesinato, obviamente. Claro, sí. Hay responsables, hay presos, bueno, hubo todo o sea, eso fue Colombo. Después Colombo lo premió a Francisco, Francisco lo premió a Colombo mandándolo como obispo a Mendoza. Y ahí está al frente de las peleas contra las mineras en el tema del agua. Hoy, todas las asambleas que se hacen por el tema del agua para defenderse de las mineras se hacen en las iglesias en Mendoza, por orden de Colombo. ¿Ah? Y lo pelea él también desde el punto de vista jurídico. Y es de los pocos en esta conferencia que habló de los monopolios, en esta conferencia del otro día en la Facultad de Economía. De los pocos, habló de los monopolios. Con lo cual se demuestra que sigue en la brecha, que Francisco hizo una apuesta estratégica. Después hay otros factores ahí importantes, pero el hecho de que sea un abogado, porque ni bien empezó, le pasó lo mismo que a Milani, ni bien desembarcó con estos antecedentes y esta actitud como arzobispo de Mendoza, empezaron las denuncias por abuso sexual de XXX de hace 60 años, qué sé yo, en Mendoza. Mira. Y como abogado tuvo que defender todo eso y lo empezaron a acusar a él. La misma práctica del lawfare, que en el otro programa denunció Milani contra la institución del Ejército Nacional, operó sobre la Iglesia a través de, no quiere decir que no haya habido caso de pedofilia, pero no es casual. A ver, 50 años todos callados y aparece un obispo de este perfil y ahí aparecen, está todo manejado. Bueno, él se defendió, lo fue ganando, bueno, ahí está. Entonces, un tipo de batallar el frente, está al frente de la Iglesia, un tipo que viene peleando contra las principales políticas de la OTAN en la Argentina. Destruir la Iglesia, la minería, la mentira de genocidio. Bueno, a ver si tenemos por ahí algunas imágenes y después Francisco como legado final, fíjense, Francisco murió en la Semana Santa del 2025. Sí. 5 meses antes lo pone presidente. A ver, siempre dicen que lo eligieron los de acá y qué sé yo, pero todos sabemos cómo era la elección donde el Papa definía quién era el presidente de la Iglesia. Si yo me muero, seguís vos con la Iglesia Argentina. Bueno. ¿Está? A este hombre. ¿Ahí tenemos algunas fotos o qué tenés de cuando los videos de cuando va Sonia allá con... entonces, ¿qué fue lo interesante? Que yo me acerqué, hablamos de Quilmes, sí, yo me acuerdo de usted, y quedamos en que le vamos a acercar todos los trabajos del Observatorio de la Riqueza y del Movimiento de la Cámara para trabajarlos. Ahí está el video que hicimos del CEPAC. ¿Desde el episcopado otro? Sí. Quedamos en que se lo lleve ahí. No entré en detalles de cuáles son, pero dado que es abogado, anticipamos un poco acá lo que vamos a llevar. Creemos que la Iglesia se tiene que meter a fondo con el tema de la deuda externa. Y tiene ni más ni menos que lo que hemos rescatado nosotros. ¿Está el audio ahí? A ver, escuchemos un poquito las marchas. ¿Qué te acordás de vos? ¿Hablamos? El audio está en el otro, cuando lo entrevistamos ¿No está ahí? a Colombo. No, hay dos.
Bueno, buscá cuando lo entrevistamos a Colombo ahí. Entonces, está el asunto de rescatar quiero plantear un homenaje en la iglesia al juez que era presidente de la Asociación Cristiana de Jueces, Salvador María Lozada, que fue el que hizo la doctrina suiza del TEC. Es otro de los puntos que le va a permitir a la iglesia entrar, ni más ni menos que de un juez que presidía la asociación, desembarcar hoy en la estafa. En la estafa de la deuda. Y le vamos a llevar la actualización que hicimos con Marco del Pon, de allá de La Plata, a valor presente del capital fugado. A ver, ahí tenemos el audio. Con la serenidad de haber alcanzado la verdad y la justicia. Creo que hay unos desafíos que plantea la pastoral urbana, la atención de las migraciones internas, el surgimiento de nuevas formas de pobreza, muy relacionadas con formas de exclusión social, de adicciones, de violencia, que merecen un ojo atento y sobre todo mucho amor y muchas ganas de trabajar. Queremos entregarle también como movimiento Aldercámara este documento que le fue entregado a Francisco. Te agradezco mucho, muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias. No, ahí está la misa después, ¿no? Bueno, pero ahí contá vos un poco ahí, Sonia, ¿quién está? ¿Está Ramona? No, que fue digamos, el momento en el que se hace el juicio a Estrella y a Menéndez y se los declara culpables del asesinato a Angelelli. Entonces Colombo ya era obispo en La Rioja y hizo la primer misa en la catedral, la primer misa que un obispo, un sacerdote hace en nombre de Angelelli, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La misa después. La búsqueda entre todos de la voluntad de Dios para su iglesia, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Estos aspectos de sustancial importancia de la vida y la entrega de Monseñor Angelelli, proclamaron proféticamente, constituyen para nosotros una herencia sagrada firmemente arraigada en Jesucristo. También nuestra sociedad aquí y ahora está atravesada por la urgencia de responder desde ese magisterio tan actual y apremiante, la profundización de la cultura y del trabajo, el crecimiento en nuestros encuentros, la renovación de la política y sus dirigencias, la atención a los grandes problemas sociales con vocación de afrontarlos más allá de intereses sectoriales o comportamientos clientelares, la protección de la vida en todas sus etapas y circunstancias, el cuidado del medio ambiente como casa común de todos los riojanos, de los que estamos y de los que vendrán. Si hoy estuviera entre nosotros, en esta Rioja tan cambiada, me gustaría imaginarlo celebrándonos la misa bajo aquel mismo árbol de su tiempo que todavía no evoca. O en el 4 de junio, o en el Nuevo Argentino, más allá de la Ruta 38. Peregrino junto a San Nicolás, hacia Icuña, Zapallar o Chilecito. Compartiendo con pequeños productores rurales en Chepes o Ulapes, acampando entre nuestros jóvenes junto al Señor de la Peña, dialogando con los estudiantes de nuestra universidad, profesorados y colegios, o con aquella serena firmeza suya ante quienes lo injuriaban o no querían escucharlo, o ante esos medios cizañeros e interesados desinformadores. Pediría la reconciliación de aquellas comunidades que en estos últimos tiempos se han dividido gravemente y no aciertan a transitar el regreso al diálogo. Hagan todo lo que Jesús les diga. Bueno. En realidad era el único obispo que durante el papado de Francisco rescató lo que Francisco estaba diciendo, ¿no? Porque los otros estuvieron bastante callados. Sí, pero sobre todo logró revertir 30 años, por eso digo, como abogado se ve que es bueno, ¿eh? Porque
logró, fíjate, convertirlo en santo. Bueno, está beatificado, todavía no está santificado, pero beatificado, va camino de santo a Angelelli, o sea, uno de los mártires junto con Romero de América Latina, del Plan Cóndor en toda América Latina, o sea... Además, la misa era un programa de gobierno. Sí. Si uno lo escucha todo lo que fue proponiendo... Y el otro día me llamó la atención porque se sienta al lado de Berkovich. de Berkovich. de Berkovich. Había un antecedente interesante, ahí está, ¿ven? Primero habló Berkovich, después él, fueron los dos personajes principales, digamos, ¿no? Yo me reía porque había otro trosco, Gustavo Vera, que había llegado a concejal de la Ciudad de Buenos Aires, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y atrás de su despacho tenía una remera, vio que Francisco lo apoyó siempre con todo el trabajo que hacía contra la trata de personas, con la Alameda, con la organización civil. Entonces Francisco lo respaldaba en toda esa pelea, como lo respaldaba a nosotros con las empresas recuperadas. Y atrás tenía una remera firmada por Francisco. Ahí está, hablando los últimos días, miren, Colombo con esa fue la última vez, ahí ya con Francisco, y decía, para los troscos de Dios, firmado Francisco. Y la tenía en un cuadro atrás de su despacho. Claro. Por eso te digo que, siguiendo esa línea, automáticamente estaba habilitado Colombo a sentarse con un hombre que la verdad que pasamos un poquito, no sé si nos queda algo más de Colombo, hablar un poquito de lo que le dijimos. Bueno, con Berkovich ya le digo, quedamos ahí, ¿no? Al final fue esta foto que fue muy que se la entregó Lenac. O sea, fíjense, dos cuadros pintados, le dieron a los dos el mismo cuadro, tanto a Berkovich como a Monseñor Colombo, que esta Evita es un cuadro peronista, ¿no? Como empresarios nacionales, dice empresarios nacionales, bueno, y con los símbolos de la industrialización y demás, o sea, por eso el cuadro y la carátula lo pusimos, obviamente lo pusimos porque pegaba, o sea, la Biblia del Calefón es el tango de Cambalache de Cepolín, nada más ilustrativo que esa foto, y pusimos, y a Perón, o sea, pegaba, Calefón y Perón pegaba y lo agregamos. Ahora, después agregamos a Aldo Ferrer, y antes de ir a Berkovich, le voy a decir por qué agregamos, poner la carátula a Aldo Ferrer. Porque fue, así como me puso contento ese proceso de... En realidad, yo le diría que fue un capítulo del sínodo, por lo que dijo después el obispo Colombo, porque dijo que él estuvo escuchando todas las ponencias previas, que fueron 8, y él dijo que le dio vértigo lo que escuchó. O sea, estaba en lo que se dice, que el sínodo tiene una etapa de escucha, la iglesia escucha, lo primero es escucha al pueblo, y después ve qué hace con todos los datos, con todo eso para hacer algo. Entonces, él fue ahí, fue un hecho sinodal. No importa si es formal o no formal desde el punto de vista de los papeles, si era un hecho sinodal, no, era un acto por los empresarios, por el Día del Empresario Nacional, y él fue a escuchar ahí. Y su primera respuesta fue, me dio vértigo lo que escuché, porque escuchó un variopinto espectro de situaciones, de pronósticos y demás, ¿no? Entonces fue un hecho sinodal. ¿Pero qué le faltó al hecho sinodal? Le faltó a Aldo Ferrer. ¿Por qué digo Aldo Ferrer? Porque si hubo una bandera que tenía en la cabeza y en su práctica académica de acción, y cuando fue ministro de Economía Aldo Ferrer, fue hacer el Banco Nacional de Desarrollo. Y eso estuvo ausente en todas las exposiciones. Ausente por completo. Eso es lo que yo quiero. Le voy a presentar a Lenac la propuesta de que forme parte. No está en la agenda de estos empresarios nacionales, no está en la agenda de nadie. Yo ya me desgañito de hablarlo. No hay con quien no lo haya hablado. Nadie lo toma. Y nadie lo pone en la agenda. Estamos viviendo esto. Y sin Banco de Desarrollo no hay reconstrucción de la Argentina post-Milei. Se lo puedo demostrar matemáticamente a cualquiera. Y el Banco de Desarrollo se hace transformando el Banco Central en Banco de Desarrollo. Lo que hizo Brasil, lo que hizo Bolivia. No me digan que no se puede, que sea mayoría en el Congreso. No necesitan mayoría en el Congreso para eso. Es un problema de entender el diagnóstico del problema del país, la solución. Ahora, no está en la agenda, nadie habló.
Ni siquiera Berkovich, que cuando habló exponiendo su libro, y esto se lo critico de buena onda, ¿no? Habló de los dueños de la Argentina. Tengo mis diferencias en algunos puntos de eso, pero lo más grave es que se pudo hacer una comparación con Brasil. Y tampoco habló de la diferencia que tenemos, de asimetría tremenda, de que ellos tienen un Banco Nacional de Desarrollo de hace 50 años que bancan los laburantes y que tiene un capital de 700.000 millones de dólares hoy, producto de esa vaquita colectiva mensual, y que llevó a Brasil a donde está y que nos pasó por arriba en la industria. Y entonces, para entender por qué la Argentina no pasa nada, en lugar de hablar de esas diferencias de instituciones, estamos hablando de subjetividades. No, si la clase argentina es menos argentina, la burguesía argentina es menos nacional que la brasilera, y entonces, y esto, o sea, subjetividades pueden ser que acompañen, pero la subjetividad la produce la objetividad, y la objetividad son las instituciones. Y ninguno de los que estuvieron ahí habló de la asimetría entre un país que tiene un banco de desarrollo y un país que no lo tiene. Sigue estando, yo esperaba que alguien lo dijera, por eso lo pongo a propósito, aunque no estuvo ahí, es un agregado a la foto, Aldo Ferrer, como mensaje a todos, a los empresarios. El único que mencionó algo, pero obviamente no es su métier inmediato, fue Colombo, pero que Berkovich, que es economista, no tome, que es periodista, bueno, no lo diga, no lo tenga en su agenda, entonces yo me acerqué. Preocupante. Es preocupante, ¿sí? ¿Viste? Digo, bueno, voy a seguir. Me acerqué, lo saludé y le dije, mira, Alejandro, te felicito. Nos conocía Nuevo Poder, conocía el Observatorio de la Riqueza. Digo, y te queremos hacer llegar una serie de aportes que estamos haciendo sobre tu libro. Ah, qué bueno. Digo, pero aparte te lo vamos a hacer llegar de los aportes desde los cuadernos de Praga del Che y de los Grundizos del Marx. Ahí abro los ojos. Eso me interesa, claro, él viene de la izquierda. Y es lo que vamos a hacer. Dice, sí, tráemelo a la radio, me dijo. Así que los estoy terminando de estructurar. Pero anticipo en este programa un poquito, porque ya nos queda poco tiempo. Después lo vamos a escuchar nuevamente a Colombo. ¿Cuáles son los ejes interesantes que tendría que hacer en una segunda edición? Porque ya hizo 7 ediciones del libro. Ah, mira. 7 ediciones. Editorial Planeta, una editorial monstruo. Pero yo creo que tiene que incorporar ahí el tema del Banco Nacional. El Banco Nacional de Desarrollo, ninguna duda. Falta eso, Alejandro, lo tenés que poner y te puedo dar todos los elementos para eso. Pero yendo a una cuestión de teoría más profunda desde el punto de vista de la izquierda y del marxismo, dado que vos venís de ese campo, nosotros, esto que te estamos diciendo lo venimos diciendo hace rato ya, ¿no? Lo dijimos en la revista Repensar, acá, esta que publicamos en el 2009, donde publicamos un artículo que estaba olvidado, otra vez lo tengo que poner, ahí está. Un artículo de Martín Nicolaus, un economista que recibió el premio por este trabajo de un ilustre, conspicuo en 1969, era un economista alemán, recibe el premio Isaac Steucher, otro trosco, que ya había muerto, pero el tribunal que le dio el premio a este trabajo, el trabajo se llamaba El Marx desconocido, proletariado y clase media en Marx. Ese trabajo, basado en los Grundrisse que recién se descubrían y que el Che nunca leyó, y los marxistas nunca leyeron, los de actual, recibió el premio, que ahora voy a decir, de, ni más ni menos, para los que son conocedores de economía y de historia, de Perry Anderson, de Carr, que fue el tipo que hizo 32 tomos, no sé cuántos tomos de la historia de la Unión Soviética y de China, de Tamara Deutscher, o sea, la viuda de Isaac Deutscher, de Eric Hobsbawm, el famoso Eric Hobsbawm que hizo tantos libros después, de Monty Johnston y de Ralph Miliband. Todos esos le dieron el premio del año a este trabajo, donde Martín Nicolaus dice que la verdad de la teoría de Marx no era la polarización de dos clases, clase obrera y burguesía, sino aumento de la clase media mundial.
Y lo desarrolla a partir de los Grundrisse. ¿Por qué? Porque dice que en un momento, los Grundrisse lo dice con mucha sapiencia, la ley del valor se va a extinguir, y Marx ahí dice algo que los marxistas no se animan a decir ni a estudiar, y nosotros los cristianos, peronistas, marxistas, todos juntos, no hay ningún problema, decimos lo mismo que hizo Marx. Marx dice, en un momento de la revolución tecnológica, el valor desaparece en las mercancías, desaparece la teoría del valor, y en algún momento de la historia la circulación de las mercancías va a estar medida por el tiempo libre de la humanidad. Eso está en los Grundrisse. Y ese momento ha llegado. ¿Sí? Y los marxistas no lo asumen. Y vos tenés que asumirlo para explicar en tu libro, porque lo que pasa en la Argentina no está afuera de ese proceso mundial. Es un proceso mundial. Vos, como Trotsko, internacionalista y todos los chiches, tenés que verlo. Nosotros, como continentalistas y comunidad organizada y guevarismo y todo lo que quieras en el medio, yo me meto en todas. Está clarito de que no hay más valor. Y te lo dice otro autor, te lo dice en su libro también, que tenés que estudiar y tenés que poner en algún momento en tus programas, que es el de Jeremy Rifkin, La sociedad del costo marginal cero. O el otro, Sonia, que te llevaste, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? La tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial, donde demuestra que también la teoría subjetiva del valor se extinguió. O sea, no hay teoría del valor objetiva ni teoría del valor subjetiva. Y eso, ¿cómo se resuelve? Y para completar, en los cuadernos de Praga, que nosotros tuvimos el honor de, acá tenés el otro libro, de publicar por primera vez en la historia universal, en la Argentina y en La Habana a la vez, el mandato que es fundamental que deja el Che, donde destruye el manual de economía política soviética como que es falsa ciencia, inclusive en la cuestión monetaria, que es lo que más hace falta ahora, y esto lo deja el Che para que se haga un manual de economía política de los países del sur. Ahora que se habla tanto del sur, hay que volver acá. Acá está todo lo que necesitan los países del sur para hacer una actualización 60 años después de que el Che lo pronosticó. Acá el Che decía, por este camino la URSS vuelve al capitalismo. De hecho pasó, y también pasó con China. Porque China hoy tiene una dinámica capitalista, conducida por el Estado. Bueno, entonces esos libros hay que estudiarlos, Alejandro, y lo mismo el debate que hace el Che con la Unión Soviética y con Mandel sobre la teoría del valor en el mundo. Ahí dice algo muy interesante que estoy anticipando esto porque algunas personas me dijeron, Che, decirme qué le vas a dar a Berkovich. Bueno, Masitelli me pidió, le estoy anticipando un poquito, pero saben que el Che, miren lo que encontré investigando para lo que le voy a dar. El padre Teilhard de Chardin y el Che pensaban lo mismo. Colombo, hay que prepararse. Pensaban en términos, no estamos hablando en términos de guerrilla, estamos hablando en términos de sociedad, como economistas, como antropólogos del poder, los dos, y pronosticadores de lo que iba a pasar, los dos tenían el mismo principio de socialización de la humanidad a futuro. Ahí tienen las curvas, que agradecemos mucho a la producción que las han encontrado a Alberto. Hay 3 curvas que coinciden, y va a ser el gran desafío de la Iglesia argentina. La de Teilhard de Chardin, que ahí está, espectacularmente hecha, que decía, la humanidad, con un optimismo maravilloso, dice, va hacia adelante, hacia arriba, hacia el Cristo cósmico. Entonces la flechita era, ve la que se ve ahí, pasando por distintas etapas, donde la conciencia humana iba creciendo. O sea, punto común de Teilhard de Chardin y el Che era un salto de conciencia a la humanidad inevitable. Punto común. Socialización y planificación eran los 3 puntos de común que tenían el padre de Teilhard de Chardin, que no se conocieron desde luego, porque uno lo pensó en la década del 30 y el otro allá en los 60, 30 años después, pero ese punto hacia arriba de la conciencia, y Teilhard decía que a medida que la materia se concentra más, produce tanta tensión que en algún momento obliga el salto de conciencia. Y eso son las ciudades. No hay más concentración de materia en el mundo que la urbanización.
o la atmósfera ahora, los satélites. Pero eso va para, después lo desarrollamos. Vamos a ir a fondo. Esto es lo que le vamos a entregar a Colombo y a Berkovich. Estamos anticipando la unión del Che, basado en los Grundice. Y, no, esa no es la de... Esa no es la curva del Che, esa es la que se cae el sistema. Es la que se cruza. Y la curva que la inventamos nosotros de Francisco. Ahí está la curva de Francisco. Que la habíamos usado, Sonia la recuperó del afiche que usamos cuando se hizo en el CEPAC el video de documental del Concilio Latente. El documental del Concilio Latente, del Concilio Vaticano, que es el siguiente. Francisco tenía un concepto que era de las periferias al centro, ¿no? Que significa una espiral donde la flechita no está en la punta donde termina la espiral, sino que está en el centro. O sea, la fuerza hacia el centro. La fuerza de las periferias, como decía Francisco, periferias ampliamente consideradas, no estamos hablando solamente geográficas, sino existenciales, como decía Francisco también, de la humanidad, van a terminar en un punto donde cambian el centro. Cuando vos a veces haces al revés, arrancás de un punto, y te va para el... Eso es lo que hacen los imperios, se agarran de un punto, nosotros somos el poder, y entonces yo llevo la flechita a las periferias para conquistarla. Bueno, Francisco, el gran planteo que hoy está siguiendo León XIV es el inverso. Las periferias se van a seguir potenciando, y entonces la imagen es esa espiral hacia el centro, y que es esa, es la segunda curva. La primera la de Taylor, la segunda la de Francisco, que es esta, y la tercera es la de Che, del hombre nuevo. El Che decía, y por eso nosotros tenemos la editorial con ese nombre, que la evolución de la conciencia tiene que acompañar el desarrollo de las fuerzas productivas. Si no llevan el mismo tiempo, plantea un problema de tiempo de la humanidad, se produce una bifurcación y los sistemas hacen crisis, que es lo que está pasando hoy. Hoy estás ante una revolución tecnológica infernal, una inconsciencia total de cómo resolverla, por eso se producen todos los quilombos que hay en el mundo hoy de todos los colores. Y era lo que dijo el Che, nada más que no aplicado solamente al socialismo, sino a cualquier sistema. Es un planteo sistémico el que hace el Che, donde dice, en el momento tienen que acompañarse, no se tienen que alejar las dos curvas, volví a ponerlas ahí. Y cuando se cruzan las dos, ahí va a ser el punto. Cuando se crucen los dos, ese va a ser el hombre nuevo, o hoy se diría hombre nuevo y mujer nueva, con un salto de conciencia. Entonces tenés salto de conciencia en Taylor, salto de conciencia en el Che y salto de conciencia en Francisco. ¿Sí? Sobre esos tres ejes, nosotros le vamos a llevar un curso de acción a Berkovich y un curso de acción a la Iglesia Argentina, no a Colombo solo, que lo estamos trabajando, que tiene que ver con lo que venimos trabajando desde hace décadas, de los nuevos paradigmas. Y ese punto, les digo, un concepto que agregué en la investigación, que se lo digo acá, para que lo vayan incorporando. Vieron que en el otro hablábamos de la irreversibilidad. Hay otro concepto que se agrega a la irreversibilidad del proceso económico, que es la intercambiabilidad. ¿Qué significa eso? La evolución tecnológica ha logrado tal velocidad y tal capacidad cualitativa y cuantitativa que hoy vos, para resolver cualquier cosa, tenés una intercambiabilidad de sistemas que ha potenciado definitivamente el salto de conciencia. Vamos a poner casos prácticos. Cuando está el Imperio Británico todo funcionaba a carbón. Hoy tenés 8.000 energías alternativas. Incluso el sistema que se intercambian. Te compras un coche híbrido que puede andar a gas, a petróleo o a electricidad solar. Ahí tenés intercambiabilidad. Ni hablar del teléfono. Digamos, hay más intercambiabilidad que con todas las AP que te ponen acá y haces lo que querés. Y seguís y lo vas a encontrar por todos lados. Hay que estar atento a todas las formas. La comida, yo puedo comer... Antes, qué sé yo, comida... Ahora tenés una variabilidad de comidas X, de alternativas. Lo mismo en la salud, en el movimiento. O sea, antes vos tenías que andar arriba de un caballo, iba a un caballo. Güemes vino a recuperar
las invasiones inglesas a caballo y se metió en el agua. A recuperar ahí en el Retiro los barcos ingleses. A caballo vino allá. Hoy tenés una variabilidad de movilidades infernales, de todo tipo, de intercambiabilidad. No me anduvo el tren, bueno, me voy en avión, me voy en coche, me voy en micro, me voy en esto, me voy en barco, me voy a submarino. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese concepto de intercambiabilidad, ni hablar cuando uno mira una red de subte, que me hace que me conecto por abajo de la tierra como si fuera una hormiga por todos lados. Por todos lados. Estoy intercambiando lugares que antes... Bueno, entonces ese concepto de intercambiabilidad termina, lo vamos a desarrollar también, como va a seguir creciendo, no hay forma de frenarlo, va a seguir creciendo, y termina con... La intercambiabilidad es el fin del racismo mundial, que hoy está institucionalizado y que es lo que está en crisis. Sabemos que perfectamente los imperios manejan un dispositivo racista de todo tipo, y ahí está basado en que no haya intercambiabilidad. Las monedas, acuérdense, la moneda racista, el Newton, ¿qué hizo? Dijo $1 igual a tantas libras de oro. Eso es no intercambiabilidad. O sea, toda la circulación tenía que basarse en esa relación falsa bandera ya entonces. Ahora, hoy tenés un abanico infernal de intercambios de moneda donde todo eso murió. Eso, y si vos no tenés un poder desde la moneda, se te debilita el poder de ejercer el racismo, que después se hace militar, paramilitar, genocida, todo lo que ya sabemos. Bueno, la intercambiabilidad de las monedas es el fin del racismo. Y eso ya está lanzado, fuera de control, divisas, moneda, Bueno, estos son los caminos que esperamos que hacer un aporte creativo a este trabajo de Berkovich, y de Monseñor Colombo. 2 planos donde vamos a trabajar en simultáneo. Bueno, nos despedimos escuchándolo a Colombo exponer ahí en una jornada de ¿industriales? Sí, industriales, había movimientos sociales también. Empresarios. Pero básicamente organizado por empresarios nacionales, pymes y demás. Pero fue un hecho sinodal. Escuchémoslo. Bueno. Chau. Chau. Lo que les quiero compartir es un compromiso de buscar la amistad social, que es una expresión que podría sonar desarmante para muchos de ustedes, pero para nosotros tiene una cuestión utópica. Creemos que tenemos que buscar la forma de abrir el juego y dialogar para que muchos puedan participar de la construcción de un país nuevo, donde no haya este espacio de exclusión sistemática, donde no haya este país para pocos, sino que pueda realmente participar la comunidad de esos sueños de un país grande, ¿no? De alguna forma todos ustedes, desde la justicia, el campo recién de la discusión económica, aluden a lo mismo, ¿no? Buscamos un país para todos, buscamos un país donde la gente pueda llegar y pueda ser. De este encuentro entonces nos quedaron algunas expresiones, sobre todo relacionadas con la reivindicación de la justicia social. No podemos aceptar de ninguna manera la demonización de la justicia social porque es una función del Estado, nos lo decía la doctora Mariana, y también lo sabemos desde el campo de la doctrina social, como el Estado tiene a su cargo la tutela de los vulnerables, de los frágiles y de la reparación de la falta de oportunidades. De manera que reivindicamos la justicia social sin menoscabar la posibilidad de fortalecer esos esquemas de solidaridad entre generaciones, entre vecinos, entre comunidades, que son los que hacen que hoy no hayan esas dramáticas cosas que se ufanan de no ver en la calle, ¿no? Si no hay personas
que están peor es porque hay mucha solidaridad entre la gente. Y eso significa que funciona entre nosotros todavía el poner el hombro en la empatía, que no la vemos en las organizaciones estatales, que no la vemos en muchas dirigencias. También quedó fuerte este compromiso de parte nuestro de seguir buscando cómo hacer presente en las nuevas formas de construcción del pensamiento la subordinación de la economía a la política y no al revés. Y cómo todo el paradigma tecnocrático no humilla, no someta a la comunidad humana, ¿no? Ahí está todo un tema de la discusión sobre la inteligencia artificial, la participación en la construcción de conocimiento, que fue también muy, muy interesante a lo largo del fin de semana. Y bueno, para no abusar de ustedes, porque todos estarán ya queriendo terminar, les hago como una pequeña síntesis de este legado de Francisco, que para nosotros todavía nos sigue resonando como si estuviera hablando, que ya son 3 meses que nos ha dejado, al menos físicamente. Fundamentalmente sobre el tema de Francisco, me gusta decir que el legado no es tanto la producción de materiales, los signos, los gestos, que en todo caso son muy importantes. El legado de Francisco es fundamentalmente la gente, que antes estaba afuera y que hoy se siente parte de la iglesia, gente que se sentía descartada y que hoy es convocada a ser protagonista de tantos espacios, al menos nuestros, en la iglesia. El segundo punto es el tema del cuidado de la casa común. A veces usamos la palabra ambiente como una palabra neutra. Para nosotros los creyentes tiene que ver con la creación de Dios, que nos puso en la mano para que administráramos, ¿no? Esa creación es casa de todos, no es casa de algunos, no es casa para algunos o para unos poquitos. La tutela de la casa común, de la creación, para nosotros es una consigna muy movilizante en todo lo que suponga monopolios, extractivismo puro, donde no haya discusión de cómo se participa en los modelos de desarrollo. Finalmente, el tercer tema es la causa de la paz, que lo hemos visto con dolor en este último tiempo, que a Francisco lo consumió en los últimos meses entre Ucrania y Gaza, ¿no? La causa de la paz para nosotros tiene un imperativo, que es el de poner de parte nuestra todo de nosotros como cristianos, como creyentes, para el diálogo, para generar puentes y para no cansarnos de hablar de la paz ante tanto insulto, ante tanta violencia verbal, ante tanto ninguneo. Porque eso también es violencia, aunque por un momento pareciera que nos dejan de ofender. Por último, quizás como lo último de este legado que me gustaría, que tiene casi como característica de ejemplaridad, es el debate que él abrió en la Iglesia Católica en los últimos 5 años, en un proceso que se llama sínodo, que es esta posibilidad de interlocución de todos los sectores al interno de la Iglesia. Nosotros necesitamos generar espacio de discusión. Parece todo muy cerrado, todo muy enlatado, todo muy predeterminado o determinado a hacernos sufrir. Nosotros estamos convencidos del valor de la palabra y de la sinfonía de voces en la construcción de la realidad. Y en ese sentido, esa sinodalidad de Francisco nos parece que tiene una ejemplaridad profética que puede movilizar a la sociedad. No es nuevo para la sociedad argentina abrirnos a procesos de escucha, se lo contaba ayer acá a los amigos, ¿no? Un proceso de escucha que tuvimos fue todo la discusión y la apertura de todo el proceso de memoria de CONADEP que terminó en los juicios. Allí la sociedad escuchó el horror y se dio el espacio para darles palabra a las víctimas de ese dolor del terrorismo de Estado. Esa es una etapa de nuestra historia donde hubo un proceso de escucha que después dio espacio a la reparación y a la conciencia social sobre este tema. Y después hay otro proceso. Nosotros vivimos en un momento bastante dramático el diálogo argentino como iglesia en la transición del modelo menemista y a la crisis de los primeros años del siglo XXI. Ahí también la iglesia habilitó
un poco la convocatoria, después fueron los distintos sectores que produjeron esas primeras medidas que aliviaron la situación de la fragilidad, los jefes y jefas, los distintos planes, las formas alternativas de compensar la vulnerabilidad y la falta de oportunidades. Con todo esto que les estoy diciendo, estamos a disposición de la sociedad argentina. La Iglesia no se siente la voz, sino una parte de las voces que se escuchan, pero queremos formar parte de la construcción de un nuevo país justo y fraterno. Para eso vine, para estar con ustedes, escucharlos, y les confieso que me dio vértigo. Ahora se trata entonces de todos los que protagonizamos este diálogo, de llevarnos un poco algunas de esas resonancias y seguir craneando una vida que queremos que sea digna de verdad para todos.